La vida no avisa cuando golpea. Te quita, te derriba y te pone a prueba. Pero dentro de ti existe algo más fuerte que el miedo. Ese impulso es el que te levanta. Bienvenido a Impulse Up. Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos. Un antes y un después tan marcado que nunca vuelves a ser la misma persona. Para mí, ese momento llegó cuando tenía 10 años, en el peor día imaginable. El día que enterramos a mi padre, o al hombre que yo creía que era mi padre. Mi nombre es Damián, y esta es mi historia. Una historia sobre mentiras, secretos de familia, y la búsqueda desesperada de la verdad. Pero sobre todo, es una historia sobre lo que realmente significa ser padre. Todo comenzó un martes de marzo. La verdad de Damián. El funeral. Recuerdo cada detalle de ese día. El cielo estaba gris, como si hasta el clima supiera que algo terrible había pasado. Roberto Martínez, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudaba con las tareas de matemáticas, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, había muerto de un infarto a los 38 años. Mi madre, Elena, estaba destrozada. O al menos eso parecía. Llevaba un vestido negro que nunca le había visto antes, y sus ojos estaban tan hinchados de llorar que apenas podía abrirlos. Yo, con mis 10 años, no entendía del todo lo que significaba la muerte. Solo sabía que papá no volvería a casa. Durante el funeral, noté algo extraño. Mamá no paraba de mirar su teléfono. En un momento así, me pareció raro. Incluso llegó a salir del velorio 2 veces para atender llamadas. Pensé que serían familiares dándole el pésame, pero su cara mostraba algo más que dolor. Mostraba miedo. La abuela Rosa, la madre de papá, se acercó a mi madre en un momento y le susurró algo que alcancé a escuchar. Ahora tendrás que decírselo, Elena. No puedes seguir con esta mentira. Mi madre solo la miró con lágrimas en los ojos y se alejó. No entendí esas palabras entonces. Pero pronto lo haría. La semana del silencio. Los días después del funeral fueron extraños. Nuestra pequeña casa parecía más vacía que nunca, aunque estuviera llena de comida que los vecinos traían constantemente. Mamá pasaba horas mirando álbumes de fotos, llorando en silencio. Yo trataba de ser fuerte. Trataba de no llorar, porque pensaba que así la ayudaba. Pero una noche, 4 días después del funeral, la escuché hablando por teléfono en su habitación. Era tarde, pasada la medianoche, y yo me había levantado porque no podía dormir. No puedo seguir así, decía entre sollozos. Tiene derecho a saberlo. No, tú no tienes derecho a opinar sobre esto. Hace 10 años tomaste tu decisión. Hubo un largo silencio. Está muerto, ¿entiendes? Roberto está muerto y Damián se merece saber la verdad. Sí, sé que tienes mucho que perder, pero yo ya lo perdí todo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que mamá lo escucharía desde su cuarto. ¿De qué verdad hablaba? ¿Qué era lo que yo merecía saber? A la mañana siguiente, mamá me dijo que necesitábamos hablar después de la escuela. Su voz temblaba, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La confesión. Ese día en la escuela fue eterno. No pude concentrarme en nada. La señorita Fernández me preguntó 2 veces si me sentía bien, y yo solo asentía en silencio. Cuando finalmente sonó la campana de salida, casi corrí a casa. Mamá estaba sentada en la mesa de la cocina. Había preparado mi merienda favorita,
sándwiches de queso y chocolate caliente. Pero ninguno de los dos tocó la comida. Damián, comenzó, tomando mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblaban. Lo que voy a decirte es muy difícil, y sé que eres pequeño todavía, pero, mereces saber la verdad. Roberto, tu papá, él te amaba con todo su corazón. Eso quiero que nunca lo dudes. Fuiste lo mejor que le pasó en la vida. Mamá, me estás asustando, le dije. Ella respiró profundo, y las siguientes palabras salieron como un torrente que había estado conteniendo durante años. Roberto no era tu padre biológico, hijo. Tu verdadero padre es otro hombre. Un hombre al que conocí antes de casarme con Roberto. El mundo dejó de girar. Recuerdo que mi chocolate caliente se enfrió completamente mientras ella me contaba toda la historia. 10 años atrás. Mi madre me contó que cuando tenía 23 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa de construcción. Era joven, ambiciosa y soñaba con hacer una carrera en arquitectura, aunque el dinero apenas le alcanzaba para pagar sus clases nocturnas. Fue ahí donde conoció a Leonardo Sandoval. Leonardo era el hijo del dueño de la empresa. Tenía 28 años, era carismático, atractivo y estaba siendo preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Según mamá, fue amor a primera vista. Él la invitó a salir después de una reunión y en cuestión de semanas, estaban perdidamente enamorados. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, me dijo mamá con una sonrisa triste. Inteligente, culto, divertido. Me hacía sentir especial. Me prometió que nos iríamos juntos, que construiríamos una vida. Pero había un problema. Un problema enorme. Leonardo estaba comprometido. Su prometida era Victoria Olmedo, hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. El matrimonio ya estaba arreglado, era más un negocio que otra cosa. Unir dos imperios familiares. Leonardo le juró a mi madre que rompería el compromiso, que elegirían el amor por encima del dinero. Y entonces, mamá quedó embarazada. La traición. Cuando mamá le dijo a Leonardo que estaba embarazada, él se puso pálido. Recuerdo que mamá apretó mis manos con más fuerza mientras me contaba esta parte. Al principio parecía feliz, dijo. Me abrazó y me dijo que todo saldría bien. Pero luego empezó a cambiar. 2 meses después, mamá vio las fotos en el periódico social. Leonardo Sandoval y Victoria Olmedo se habían casado en una ceremonia privada en la hacienda familiar. Ella estaba embarazada de 3 meses, yo estaba en su vientre, sin saberlo. Mamá intentó contactarlo desesperadamente. Finalmente, Leonardo accedió a verla en un café alejado del centro de la ciudad. Lo que pasó en esa reunión cambió todo. Me ofreció dinero, contó mamá con amargura. Un cheque por una cantidad considerable. Me dijo que lo lamentaba, pero que su vida estaba con Victoria ahora. Que su familia nunca aceptaría un hijo ilegítimo. Que yo debía deshacerme del embarazo o seguir adelante sola. Mamá rompió el cheque frente a él y se fue. Nunca volvió a hablar con Leonardo Sandoval. Hasta ahora. Roberto, el verdadero padre. Destrozada y sola, mamá renunció a su trabajo y se mudó a otro barrio. Estaba decidida a tenerme, aunque tuviera que hacerlo sola. Consiguió trabajo en una librería, donde el dueño era un hombre bondadoso llamado Roberto Martínez. Roberto era 5 años mayor que ella. Era callado, trabajador, con una sonrisa tímida y manos llenas de callos por el trabajo duro. No venía de dinero, pero tenía algo que Leonardo nunca tuvo, un corazón honesto. Poco a poco, se hicieron amigos. Roberto notó que mamá estaba embarazada y nunca hizo preguntas incómodas. Solo la trataba con respeto y amabilidad.
Le ayudaba a cargar cajas pesadas, le preparaba té cuando se sentía mal, le cedía su silla cuando estaba cansada. Un día, contó mamá con lágrimas rodando por sus mejillas, Roberto me preguntó si quería casarme con él. Le dije que estaba esperando un hijo de otro hombre, y él me miró a los ojos y me dijo, lo sé. Y si me dejas, ese niño será mi hijo. No me importa quién lo engendró, yo lo voy a criar como mío. Se casaron 2 meses antes de que yo naciera. Roberto estuvo en la sala de parto, cortó mi cordón umbilical, y desde ese momento fui su hijo. En todos los sentidos que importaban. Él te amó desde el primer segundo, dijo mamá. Nunca te trató diferente. Para él, era su hijo. Punto. Y entonces entendí por qué esta revelación dolía tanto. No porque Roberto no fuera mi padre biológico, sino porque el mejor padre que podía haber pedido ya no estaba aquí para abrazarlo. La investigación. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Estaba enojado con mamá por ocultarme la verdad. Estaba confundido sobre quién era realmente. Y, lo admito, tenía curiosidad por Leonardo Sandoval. Mamá me dio todos los detalles que tenía. Resultó que Leonardo se había convertido en uno de los empresarios más exitosos de la región. Su empresa constructora había crecido exponencialmente. Vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Tenía 3 hijos con Victoria, 2 hijas y un hijo. 3 hijos legítimos que nunca sabrían que existía un cuarto hermano. Una noche, cuando mamá salió a comprar, hice algo que probablemente no debía hacer. Busqué a Leonardo Sandoval en internet. Y ahí estaba. Su foto en la página web de Sandoval Construcciones. Tenía casi 40 años en esa foto, cabello perfectamente peinado, traje caro, sonrisa confiada. Busqué algún parecido conmigo en su rostro. Los mismos ojos verdes. La misma forma de la mandíbula. La misma ceja izquierda ligeramente más alta que la derecha. Era innegable. Ese hombre era mi padre biológico. Pero entonces vi otra foto en la página, acerca de nosotros. Una foto familiar. Leonardo, Victoria, y sus 3 hijos en lo que parecía ser una cena de gala. Todos sonriendo, perfectos, como sacados de una revista. Y yo estaba aquí, en una casa pequeña con goteras en el techo, con una madre que trabajaba doble turno para pagar las cuentas, sin el hombre que me había criado. Algo dentro de mí se rompió. La carta. Pasaron 3 semanas antes de que tomara una decisión que cambiaría todo. Escribí una carta. Una carta para Leonardo Sandoval. Usé el mejor papel que tenía, el de mis cuadernos de la escuela. La escribí y reescribí 10 veces hasta que quedó perfecta. Decía: Señor Sandoval. Mi nombre es Damián Martínez. Tengo 10 años. Creo que usted es mi padre biológico. Mi mamá se llama Elena Martínez, y antes de casarse se apellidaba Rojas. Trabajó para usted hace 11 años. No quiero causarle problemas. Solo quiero conocerlo. Mi papá, el que me crió, murió hace un mes. Sé que usted tiene otra familia, pero pensé que tal vez le importaría saber que existo. Si no quiere responder, lo entenderé. Damián. Le robé un sobre del escritorio de mamá y copié la dirección de la empresa desde internet. Caminé 10 cuadras hasta el buzón de correos y eché la carta antes de arrepentirme. Durante 2 semanas, no pasó nada. Empecé a pensar que había sido una idea estúpida, que él nunca respondería. Y entonces, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Mamá estaba en el trabajo. Yo estaba viendo televisión en pijama. Abrí la puerta sin pensar mucho. Y ahí estaba él. Leonardo Sandoval, en persona, parado en la entrada de mi casa. El primer encuentro.
Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Él me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Damián, preguntó finalmente. Su voz era grave, diferente a como sonaba en los videos de YouTube de conferencias empresariales que había visto. Asentí, incapaz de hablar. Recibí tu carta, dijo, mirando nerviosamente hacia la calle como si temiera que alguien lo viera. Necesitamos hablar. ¿Está tu madre en casa? Está trabajando, logré decir. Él asintió lentamente. Tal vez sea mejor así. ¿Puedo entrar? Lo dejé pasar a nuestra pequeña sala. Vi cómo sus ojos recorrían el lugar, los muebles viejos, el televisor de segunda mano, las manchas en la pared que nunca habíamos podido arreglar. Probablemente nuestra casa entera cabría en su garaje. Se sentó incómodamente en el sofá y yo me senté frente a él en el sillón de papá, de Roberto. Mira, Damián, comenzó, pasándose una mano por el cabello. Tu carta me tomó por sorpresa. Sabía que tu madre estaba embarazada cuando nos separamos, pero, honestamente, nunca pensé que seguiría adelante con el embarazo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Entonces, ¿es cierto?, pregunté. ¿Tú eres mi padre? Él suspiró profundamente. Biológicamente, sí. Pero la situación es complicada. ¿Complicada cómo? Tengo una familia, Damián. Una esposa, 3 hijos. Una reputación que proteger. Si se supiera que tengo un hijo fuera del matrimonio. No quiero tu dinero, lo interrumpí, sorprendiéndome de mi propia valentía. Solo quería conocerte. Quería saber si pensabas en mí alguna vez. La pregunta lo tomó desprevenido. Por primera vez, vi algo genuino en su rostro. Dolor, quizás. O remordimiento. Sí, admitió en voz baja. He pensado en ti. Más de lo que debería. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué quieres de mí, Damián?, preguntó finalmente. Y esa fue la pregunta que cambió todo. Porque hasta ese momento, no lo había pensado realmente. ¿Qué quería? ¿Un padre? Ya había tenido uno, y era mejor hombre que este. ¿Dinero? Mamá me había enseñado a valorar otras cosas. ¿Familia? Los Sandoval nunca me aceptarían. Pero entonces, vi la foto de Roberto en la repisa. Roberto sosteniendo mi mano en mi primer día de escuela. Roberto enseñándome a nadar. Roberto siendo el padre que Leonardo nunca fue. Y supe exactamente qué quería. La doble vida. El acuerdo secreto. Quiero que seas honesto conmigo, le dije a Leonardo. Solo eso. No me escondas. No me trates como un error. Si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que ser real. Leonardo pareció sorprendido por mi madurez. Tal vez olvidó por un momento que estaba hablando con un niño de 10 años. No puedo presentarte a mi familia, dijo lentamente. Al menos no ahora. Victoria no lo entendería, y mis hijos. Dios, mis hijos tienen casi tu edad. No quiero destruir tu familia, respondí. Solo quiero conocerte. Así comenzó nuestra extraña relación. Leonardo empezó a visitarme cada 2 semanas, siempre cuando mamá estaba trabajando. Al principio, mamá no lo sabía. Yo le decía que estaba en la biblioteca o en casa de mi amigo Carlos. Leonardo siempre llegaba en un coche diferente, nunca el mismo 2 veces, supongo que para no levantar sospechas. Nuestras visitas eran extrañas. Íbamos al cine en pueblos vecinos donde nadie lo conociera. Comíamos en restaurantes alejados de la ciudad. Él me preguntaba sobre la escuela, mis amigos, mis sueños.
Yo le preguntaba sobre su empresa, sus viajes, cómo era vivir en esa enorme casa que había visto en fotos. Después de un mes, me compró un teléfono celular. Para que podamos hablar, dijo. Pero guárdalo en secreto. Le pregunté por qué todo tenía que ser tan secreto. Porque no entenderían, respondió. Mi esposa, mis socios, la prensa. Si supieran de ti, habría un escándalo. Podría perder todo lo que he construido. ¿Incluido a mí?, pregunté. Esa pregunta lo silenció. Con el tiempo, Leonardo empezó a darle dinero a mamá. No directamente a ella, sino que lo depositaba en una cuenta bancaria a mi nombre. Cuando mamá se enteró de nuestras reuniones secretas, se enfureció. Tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas. Es un cobarde, Damián, gritaba. Te está usando para limpiar su conciencia. Te deja ahí como un secreto sucio mientras vive su vida perfecta con su otra familia. Al menos él está aquí, grité de vuelta, sabiendo que era cruel. Roberto está muerto, y él es el único padre que me queda. Mamá lloró toda esa noche. Y yo también. La vida doble. Durante los siguientes 2 años, viví una especie de doble vida. En la escuela y con mis amigos, era Damián Martínez, el hijo de una madre soltera y un padre fallecido. Pero cada 2 semanas, me convertía en el hijo secreto de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Leonardo era generoso, tengo que admitirlo. Me compraba cosas que mamá nunca podría pagar, ropa de marca, videojuegos, una bicicleta cara. Incluso pagó mi inscripción en un colegio privado cuando cumplí 12 años. Mamá no quería aceptarlo, pero yo la convencí diciéndole que era lo que Roberto hubiera querido para mí, la mejor educación posible. En el nuevo colegio, conocí a otros chicos de familias adineradas. Nunca mencioné quién era mi padre biológico, pero empecé a ver el mundo de una manera diferente. Estos chicos tenían todo, casas enormes, vacaciones en el extranjero, padres exitosos que los llevaban a cenas de negocios. Y yo tenía un padre que me visitaba en secreto y una madre que trabajaba hasta el agotamiento. Leonardo me contaba historias sobre su empresa, sobre los negocios, sobre cómo se construía un imperio. Algún día, me decía, cuando seas mayor, tal vez puedas trabajar conmigo. De forma discreta, por supuesto. Siempre, de forma discreta. Siempre en las sombras. Pero yo quería más. Quería saber sobre mis hermanos. ¿Cómo eran? ¿Se parecían a mí? ¿Les gustaban las mismas cosas? Tengo 2 hijas y un hijo, me contó Leonardo una tarde mientras comíamos helado en su coche. Valentina tiene 14 años, es seria y estudiosa. Lucía tiene 12, es rebelde y artística. Y Sebastián tiene 11, es atlético, juega fútbol. Sebastián. Mi hermano pequeño por solo 1 año. Me imaginaba jugando fútbol con él, compartiendo videojuegos, siendo hermanos de verdad. ¿Crees que algún día pueda conocerlos?, pregunté. Leonardo se puso tenso. No, Damián. Eso no puede pasar. Nunca. Esa palabra, nunca, se quedó grabada en mi mente. Y entonces, en mi cumpleaños número 13, Leonardo hizo algo inesperado. El regalo y la promesa. Mi cumpleaños número 13 cayó en martes. Mamá había organizado una pequeña fiesta en casa con mis pocos amigos del barrio antiguo y algunos compañeros del nuevo colegio. Leonardo no podía venir, obviamente. Demasiado arriesgado. Pero ese día, recibí un paquete. Un sobre grueso con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro había una carta y un documento notarial. La carta decía: Damián,
Feliz cumpleaños número 13. Oficialmente eres un adolescente, y con ello vienen más responsabilidades y más preguntas sobre tu futuro. He estado pensando mucho en nuestra situación. Sé que no ha sido fácil para ti existir en las sombras de mi vida. Sé que mereces más de lo que te he dado. No puedo cambiar el pasado, ni puedo hacer pública nuestra relación, pero puedo asegurarme de que tu futuro esté protegido. El documento adjunto establece un fideicomiso a tu nombre. Cuando cumplas 18 años, tendrás acceso a fondos suficientes para pagar tu universidad, comprar una casa, o iniciar cualquier negocio que desees. También he incluido una mensualidad que tu madre recibirá de ahora en adelante, para que no tenga que trabajar tan duro. Pero hay una condición: esto debe permanecer en secreto. Nadie puede saber de dónde viene este dinero. Si se filtra información sobre nuestra relación, todo se cancela. Esta es mi manera de cuidar de ti sin destruir mi vida. Sé que esto no es lo que un padre debería hacer. Sé que debería tener el valor de presentarte al mundo. Pero no lo tengo. Soy un cobarde, Damián. Tu madre tenía razón sobre eso. Pero a pesar de mi cobardía, quiero que sepas algo: me importas. Eres mi hijo, aunque el mundo no pueda saberlo. Leonardo. Leí la carta 3 veces. Luego miré el documento notarial. Los números eran obscenos. Más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para cambiar completamente mi futuro. Debería haber estado feliz. Debería haber estado agradecido. Pero lo único que sentí fue ira. Porque Leonardo estaba haciendo exactamente lo que había hecho con mamá 11 años atrás: ofrecer dinero para solucionar un problema. Para silenciar una verdad inconveniente. Esa noche, llamé a Leonardo desde el teléfono que me había dado. Recibí tu regalo, le dije cuando contestó. ¿Y qué piensas? Pienso que estás tratando de comprar mi silencio. Hubo una larga pausa. Damián, no es así. Si lo es, lo interrumpí. No quiero tu dinero. Quiero un padre. Un padre de verdad, no uno que me esconde como si fuera una vergüenza. No eres una vergüenza. Entonces preséntame a tu familia, grité. Dile a tu esposa la verdad. Deja que conozca a mis hermanos. Deja de tratarme como un secreto sucio. Leonardo suspiró. No es tan simple. Para ti nunca es simple. Siempre tienes una excusa. Siempre hay una razón para mantenerme escondido. Damián, por favor. Roberto nunca me habría escondido, dije, sintiendo las lágrimas caer por mi rostro. Él me amaba lo suficiente como para que todo el mundo supiera que yo era su hijo. Tú solo me amas cuando nadie está mirando. Y colgué. Durante 3 meses, no supe nada de Leonardo. Guardé el fideicomiso en un cajón y traté de seguir con mi vida. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el niño que buscaba desesperadamente la aprobación de su padre biológico. Estaba creciendo. Y empezaba a entender que la sangre no hace a una familia. La revelación. El escándalo. 3 meses después de nuestra última conversación, todo explotó. Y no fue por mi culpa. Resultó que Leonardo no había sido tan cuidadoso como pensaba. Una tarde, su esposa Victoria encontró el recibo de uno de los depósitos que hacía a la cuenta de mamá. El banco había cometido un error y enviado la confirmación a su dirección en lugar de a una cuenta separada que Leonardo manejaba en secreto. Victoria, como buena esposa de empresario, sabía reconocer una irregularidad cuando la veía. Contrató un investigador privado. Y el investigador privado encontró todo. Las reuniones secretas. El dinero depositado. El fideicomiso a mi nombre. Y finalmente, a mí.
Una tarde, mientras salía del colegio, un coche lujoso se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó y vi a una mujer elegante de unos 40 años, con lentes de sol oscuros y labios pintados de rojo. Damián Martínez, preguntó con una voz fría como el hielo. Asentí, inseguro. Soy Victoria Sandoval, la esposa de Leonardo. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo. Subí al coche porque, honestamente, estaba demasiado asustado para negarme. Victoria condujo en silencio hasta un café elegante en el centro de la ciudad. Nos sentamos en una mesa privada, alejada de miradas curiosas. Así que tú eres el hijo bastardo, dijo sin rodeos, removiendo su café. La palabra, bastardo, me golpeó como una bofetada. Mi nombre es Damián, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ella sonrió sin humor. Sé quién eres. Sé todo sobre ti. Sobre tu madre. Sobre el pequeño romance de mi esposo hace 13 años. Yo no pedí nada de esto, dije. Lo sé, respondió, y por primera vez, su voz perdió un poco de su filo. No es tu culpa. Eres solo un niño. Pero tu existencia complica muchas cosas. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, imitando sin querer la pregunta que Leonardo me había hecho años atrás. Victoria se quitó los lentes de sol y me miró directamente a los ojos. Tenía los mismos ojos verdes que Leonardo. Que yo. Quiero que desaparezcas, dijo simplemente. Te pagaré el doble de lo que Leonardo te está dando. El triple. Lo que sea necesario. Pero necesito que tú y tu madre se vayan de esta ciudad y no vuelvan nunca. Me quedé sin palabras. Tengo hijos, Damián. Hijos legítimos que no merecen tener su vida arruinada por los errores de su padre. Si esto sale a la luz, el escándalo destruirá a mi familia. La empresa familiar se verá afectada. La reputación de mis hijos. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. ¿Qué hay de mi reputación? ¿De mi vida? Tú ya sabes cómo es crecer sin un padre presente, respondió fríamente. Mis hijos no. No les hagas pasar por eso solo porque tú quieres tener una relación con un hombre que nunca te quiso de verdad. Esas palabras me destrozaron. Porque una parte de mí sabía que eran ciertas. Si esta historia está resonando contigo, si en algún punto te viste reflejado, suscríbete a Impulse App y dale like al vídeo. Aquí compartimos historias que nos recuerdan que siempre hay un impulso para levantarse. La decisión de Leonardo. Le conté a mamá sobre mi encuentro con Victoria esa misma noche. Ella entró en pánico. Pensó que Victoria nos demandaría, o peor, que usaría su influencia para arruinarnos la vida. Pero Victoria no tuvo que hacer nada. Porque 2 días después, Leonardo apareció en nuestra casa. Y no estaba solo. Venía con su abogado. Mamá les negó la entrada, pero Leonardo insistió. Por favor, Elena. Esto es importante. Nos sentamos en nuestra pequeña sala, y Leonardo se veía destrozado. Tenía ojeras profundas y su traje, usualmente impecable, estaba arrugado. Victoria lo sabe todo, comenzó. Y me ha dado un ultimátum. O me divorcio de ella y reconozco públicamente a Damián, perdiendo así la empresa familiar y la custodia de mis otros hijos, o corto todo contacto con ustedes y nos mudamos a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos del escándalo. Miró al abogado, quien sacó unos documentos. He preparado un acuerdo, continuó Leonardo. Es generoso, muy generoso. Suficiente dinero para que nunca tengan que preocuparse por nada. Una casa en otro estado, educación privada para Damián en cualquier universidad del mundo, una pensión mensual para Elena. Todo lo que necesitan. ¿A cambio de qué?,
preguntó mamá con la voz temblorosa. A cambio de que firmen un acuerdo de confidencialidad. Nunca podrán decir públicamente que Damián es mi hijo. Nunca podrán contactarme. Yo desapareceré de sus vidas para siempre. El silencio en la habitación era ensordecedor. Estás comprándonos, dije finalmente. Otra vez. Leonardo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Estoy tratando de proteger a todos. A ti, a tu madre, a mis otros hijos. Esta es la única manera. La única manera es que tengas agallas, espeté. Que dejes de ser un cobarde y asumas las consecuencias de tus acciones. Tengo 3 hijos que dependen de mí, gritó, perdiendo la compostura. Si reconozco públicamente que engañé a mi esposa, que tengo un hijo ilegítimo, pierdo todo. La empresa, mi hogar, la relación con mis hijos. ¿Quieres eso? ¿Quieres destruir la vida de niños inocentes solo porque quieres tener un padre? Yo también soy un niño inocente, grité de vuelta. Y ya perdí un padre. ¿Tengo que perder otro? Mamá empezó a llorar. Leonardo tenía la cabeza entre las manos. El abogado miraba incómodo sus papeles. Damián, dijo mamá finalmente, su voz apenas un susurro. Tal vez deberíamos tomar el acuerdo. La miré con incredulidad. ¿Qué? No. Mira a tu alrededor, hijo, dijo, señalando nuestra humilde casa. He trabajado 3 trabajos para darte una vida decente. Estoy cansada. Estoy rota. Este dinero podría darnos la vida que mereces. No quiero el dinero. Lo quiero a él. Pero mamá negó con la cabeza. Él nunca va a ser lo que necesitas que sea. Nunca. Y mientras sigas esperando eso, solo vas a sufrir más. Miré a Leonardo, esperando que dijera algo, que peleara por mí, que eligiera ser mi padre por encima de todo. Pero solo bajó la mirada. Y en ese momento, entendí todo. La verdadera lección. No firmamos ese día. Pedimos tiempo para pensarlo. Pero esa noche, hice algo que cambió mi perspectiva para siempre. Fui al cementerio. A la tumba de Roberto. Era tarde, casi oscuro, pero necesitaba estar ahí. Me senté frente a su lápida, leyendo una y otra vez las palabras grabadas, Roberto Martínez. Esposo amado. Padre devoto. Padre devoto. Y empecé a llorar. No por Leonardo, sino por Roberto. Por el hombre que me había criado, que me había amado sin condiciones, que nunca me hizo sentir menos que su hijo a pesar de no compartir su sangre. Lo siento, papá, susurré a la piedra fría. He estado tan obsesionado con conocer a mi padre biológico que olvidé que ya tuve al mejor padre del mundo. Tú nunca me pediste que te mantuviera en secreto. Nunca me trataste como una vergüenza. Siempre estuviste orgulloso de ser mi papá. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces lo entendí, Leonardo podía darme dinero, acceso a un mundo de lujos, incluso su apellido en documentos secretos. Pero nunca podría darme lo que Roberto me dio, amor incondicional y público. Un padre que no temía al mundo supiera que yo era su hijo. A la mañana siguiente, llamé a Leonardo. No voy a firmar tu acuerdo, le dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. Pero tampoco voy a causar un escándalo. No porque te lo merezcas, sino porque tus otros hijos no merecen sufrir por tu cobardía. Damián. Déjame terminar, continué. No voy a contactarte nunca más. No quiero tu dinero, no quiero nada de ti. Pero quiero que sepas algo, cuando tengas 80 años y estés en tu lecho de muerte, vas a recordar al hijo que rechazaste. Y espero que eso te persiga cada día de tu vida. Espera, no tienes que. Sí,
tengo que. Porque merezco un padre que me elija, no uno que me esconda. Roberto me eligió cuando no tenía ninguna razón biológica para hacerlo. Tú tienes todas las razones biológicas y elegiste tu dinero y tu reputación en su lugar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz quebrada. Voy a vivir mi vida. Voy a hacer que mamá esté orgullosa. Voy a honrar la memoria de Roberto siendo el hombre que él quería que fuera. Y voy a olvidar que Leonardo Sandoval existe. Colgué el teléfono y lo apagué para siempre. Epílogo. Eso fue hace 15 años. Hoy tengo 28 años. Mamá y yo nos mudamos a otra ciudad con nuestros propios ahorros, sin tocar un centavo del dinero de Leonardo. Fue difícil, pero lo logramos. Me gradué de la universidad con honores. Mamá está jubilada, descansando finalmente después de años de trabajo duro. No somos ricos, pero somos felices. A veces me pregunto sobre Leonardo. Si sigue con Victoria. Si sus hijos saben que tienen un hermano en algún lugar. Si alguna vez piensa en mí. Pero honestamente, ya no importa. Porque aprendí la lección más importante de mi vida: la paternidad no se trata de ADN. Se trata de elección. Se trata de aparecer. Se trata de amar sin condiciones y sin vergüenza. Roberto fue mi verdadero padre. El único que importó. Y aunque nunca pude decírselo antes de que muriera, espero que de alguna manera lo supiera. Espero que supiera que era el mejor padre que un niño podría pedir. Esta fue mi historia. La historia de cómo perdí un padre, encontré otro, y aprendí lo que realmente significa la familia. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que rendirse no es una opción. Impulse Up existe para esos momentos en los que la vida golpea fuerte. Pero tú decides levantarte. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete, comparte esta historia y sigue impulsando tu vida hacia arriba.